Bueno, comento. Cinco temas. El primer tema es la de la parte mala, no se pueden separar de la buena. Yo creo que este tampoco es muy interesante. Y te dice que no puedes tocar las cosas que te gusten de la tecnología, como la sanidad, ¿no? Y básicamente porque para tener un sistema de salud necesita una base tecnológica detrás, ¿no? No puedes tocar solo la sanidad y descartar todo el tema del desarrollo tecnológico. Me parece que no hay mucho que comentar ahí. El del tema 17, la tecnología es una fuerza social más poderosa que las aspiraciones de libertad. Este tema me gusta porque aquí habla de cómo los avances tecnológicos cambian el contexto social y ambiental de los temas modernos, ¿no? Y que al principio los desarrollos tecnológicos suelen ser voluntarios, pero luego se convierten en obligatorios. Y te ponen el ejemplo del coche, ¿no? Al principio el coche era una cosa voluntaria, pero las ciudades se han hecho adaptada a cómo el coche funciona y ahora no puedes vivir sin un coche, ¿no? Y pues podríamos hablar de los móviles o, por ejemplo, ya en temas futuros, la ingeniería genética. Que aquí, bueno, quiero comentar una película de Gattaca, que no sé si la habéis visto, pero está chula y creo que viene ese tema, ¿no? Sí, De sí. si te van a obligar a utilizarlo porque está en desventaja. Y luego dice que, bueno, que los pequeños cambios parecen beneficiosos, pero a la larga son nocivos, que es unidireccional y que es impagable. Eh, y luego, bueno, el siguiente tema es que dice que los problemas sociales son intratables porque no nos ponemos de acuerdo, a no ser que sea beneficioso para el sistema. Que ponga, no, que pueda destruir el sistema. Solo nos ponemos de acuerdo para resolver cosas que pueden destruir el problema. Luego habla de que el siguiente tema es que la revolución es más fácil que la reforma, que bueno, tampoco creo que. Y luego habla del control del comportamiento humano, que este me parece interesante como un poco para el futuro, ¿no? Como habla que históricamente la única forma teníamos el límite biológico, nada más de sí, nada más de sí, no puedes trabajar 24 horas, pero que ahora la sociedad con tecnología pues, puede superar estas cosas. Y habla de pastillas para la depresión, habla de que vemos televisión para despejarnos, esos temas. Y luego habla de, lo mezcla un poco, no está claro, habla de los nuevos controles sociales que aparecen, como drogas, como cámaras para controlarte trabajando, cómo mejora la psicología, para que, o el marketing para hacerte que quieras vivir en el sistema en el que vives. Eh, y luego, bueno, creo que lo que más me gusta es una frase que dice que no es el sistema el que se adapta a las necesidades del hombre, sino que es el hombre el que se adapta a las necesidades del sistema. Por así decirlo, que de alguna manera creo que la idea de este capítulo, la idea de que estamos haciendo pequeños avances que en principio son beneficiosos porque nos ayudan a adaptarlo mejor al sistema en el que vivimos, que es antinatural, y que de alguna manera no pueden luchar contra ellos porque están en desventaja, y que son cosas que en principio parecen buenas, pero a la larga son malas. Y por eso siempre el ejemplo de ingeniería genética, que en principio, pues no sé, queremos ingeniería genética que nos ayude a trabajar horas más largas. Pues en principio no. Pero bueno, a lo mejor, pues no sé, una ingeniería genética para curar una enfermedad, pues al principio sí, pero luego eso hace que estemos obligados. Entonces creo que la idea del capítulo sería como estamos atrapados en este avance tecnológico que nos lleva a algo que no queremos, una distopía de la que no podemos escapar. Yo creo que esa sería la idea. Y igualmente quiero comentar el libro Un Mundo Feliz, que no sé si lo habéis leído, pero creo que está totalmente relacionado con esto. No sé si lo conocéis. La idea es que, bueno, vemos que el ser humano se hace, por ingeniería genética, se crea el ser humano para que esté perfectamente adaptado a este mundo distópico y se nos. ¿Cómo es la palabra? No educación, pero cuando quieran meterte cosas en la cabeza. Eh, Adoctrinar. Adoctrina. Adoctrinamiento. Sí, se nos adoctrina para vivir en este mundo tecnológico. Pero en el mundo feliz lo que había era una clase, ¿no? De trabajar, bueno, de trabajadores, de personas, ¿no? Que eran alfa, beta hasta epsilon, creo, ¿no? Y Y cada uno tenía ya claro, diseñado.
Hombre, por una parte se desarrollaban con ingeniería genética, ¿no? Los Epsilon eran tontos y los alfa eran muy listos, pero aparte, desde niños se les educaba Claro, para que estuvieran contentos con su categoría. Y además se les educaban que vivieran como tenían que vivir, ¿no? Para los alfa diciendo que deberían ser promiscuos, que tomaran la droga esta que era el soma para ser felices. Y a los de la clase baja diciendo, pues, tú quieres trabajar para los alfa porque eres tontito. ujú. Sí, sí, una educación, entre comillas, acorde a tu estatus genético, ¿no? Yo, o Sí, sea, vivimos en esto, vamos hacia eso, yo no estoy seguro, ese creo que es el tema un poco que puede ser peligroso, ¿no? No sé si va a caminar a esa distopía, o si la vivimos ya. Luciano, Bueno, ¿empiezas yo tú, creo Luciano? Digo, Luciano, ¿ibas sí, a sí, decir algo? perdón. No, Luciano, ¿no decías tú algo o no? Pues tú, Rafa, empieza. Que yo esta parte del libro de la eugenesia, o sea, al tío este lo he visto bastante paranoico. En plan, yo qué sé, lo ve como claro que eso va a venir, tal cual, pero aparte muy como loco de alcohólico, del típico este que se pone en la plaza a gritar y a decir que van a venir a violar los genes de tu hija. Pero que llega un punto en el que leyendo el libro dice, bueno, suéltame el brazo, porque es que, o sea, y aparte, a nivel que le espetamos en la cara también a Marx de que falló estrepitosamente con lo de que la revolución del proletariado se comió una mierda y que estaba clarísimo que su no sé qué histórico, su materialismo histórico veía súper evidente que el proletariado iba a dominar tal, pues lo mismo decirle a este, han pasado pues no sé si 30 años o más, como tú dices, David, y lo de la eugenesia se ve jodidamente mal, yo creo, a día de hoy. Entonces, yo creo que el sistema normalmente, a la frase que ha dicho Soto, de el hombre es que cambia, se adapta al sistema o el sistema, bueno, ya sabéis, ¿no? El juego de palabritas ese. Yo creo que el sistema va a aprovechar siempre que el Pisuerga pase por Valladolid, es decir, todas las cosas que pueda aprovechar para autoperpetuarse y tal, las va a utilizar para autoperpetuarse y tal, pero hay una moral social que no siempre, en todos los casos, está en consonancia con lo que mejor le viene al sistema, como por ejemplo es la eugenesia. Y casi todos los proyectos, yo creo, de eugenesia a corto o medio plazo que se empiezan a desarrollar van a ser muy mal vistos a ojos de la sociedad. Y yo creo que eso, igual que se equivocó Marx con lo del proletariado, pues yo creo que este se va a equivocar también. Vamos, yo lo veo bastante paranoico. Se le ve bastante paranoico en todo el libro a este hombre. O sea, espérate, puedo leer un pasaje muy cortito en el que se ve, que lo tengo aquí guardado, que dice, de estos 149, ¿vale? El párrafo 149 dice: presumiblemente la investigación continuará para incrementar la efectividad de las técnicas psicológicas de control del comportamiento humano, pero pensamos que es improbable que solo las técnicas psicológicas sean suficientes para adaptar a los seres humanos a la clase social, a la clase de sociedad que la tecnología está creando. Probablemente tendrán que usar métodos biológicos. Ya hemos mencionado el uso de drogas en relación con esto. La neurología puede proporcionar otros caminos de modificación de la mente humana. La ingeniería genética en seres humanos está ya empezando a darse en forma de terapia gen. Y no hay razón para asumir que tales métodos no serán usados a la larga para modificar aquellos aspectos del cuerpo que afectan al funcionamiento mental. Y digo, bueno, a lo mejor alguien convence, pero yo lo veo totalmente de puto loco. De hecho, yo creo que esto va en contra, o sea, lo que hace es que gane menos adeptos, porque se sube él a la categoría de puto loco, vaya. Pero bueno, no sé qué. Y Rafa, ¿y no piensas que, por ejemplo, el Estado, en este caso... No, me refiero que tú no piensas que, por ejemplo... Se corta, Estado no puede... sé. ¿No me escuchas? Yo te escucho. ¿Hola? Yo sí te escucho bien. Vale. No, me refiero que la pregunta de Rafa es, ¿y no puede ser, por ejemplo, el Estado que utilice sus tentáculos para intentar manipular esa moral en este caso, la moral de una sociedad, para ir maleando esa moral en función de ese cambio, de esos intereses? Pregunto. Yo creo que el sistema sí funciona un poco así, pero más que utilizar tentáculos y ser gente malvada y que minuciosamente actúa de manera coordinada, es que aprovecha lo que he dicho antes, que el Pisuerga pasó por Valladolid a decir, bueno, pues mira, si esta cosa medio se ve con buenos ojos y el sistema le viene bien, lo vamos a promover mucho.
y tal, pero el sistema no actúa de forma tan coordinada y forma tan maquiavélica como parece que da a entender este señor. O sea, yo creo que es más, pues utiliza las tendencias que se generan y esas tendencias que le hacen al sistema autoperpetuarse, pues las fomentan y las acentúan. Yo creo que funciona un poco más por ahí, más que la otra cosa que pensé. Pero bueno, ese es mi punto de vista, ¿vale? Yo soy un gran creyente de los incentivos como fuerza de la naturaleza. Un poco, ¿no? La economía. Deja que el mercado, que la oferta y la demanda se encuentren, y eso es casi una fuerza universal. Y creo de la misma forma que si yo hubiese estado vivo en 1995 y hubiese pasado por la plaza, a mí me convencía. O sea, claramente ha estado totalmente equivocado. ¿Cómo se llama esta tecnología? La ingeniería genética no ha avanzado. O sea, ya podríamos tenerla hoy, a día de hoy, y la única razón por la que no ha avanzado no es una cosa técnica, es mucho más porque ha habido acuerdos internacionales y porque está visto como algo totalmente malo. O sea, totalmente en contra de lo que yo hubiese pensado en el 95, no se ha desarrollado. Y eso me hace pensar dos cosas. La primera es que yo creo que tenía sentido lo que él dijo, y de que al final, bueno, es como una carrera al fondo, ¿no? Que le llaman, que son esos pequeños cambios que a lo mejor, pues hoy a lo mejor uno se lo plantea con el Neuralinks. ¿Te pondrías Neuralinks? Pues hombre, pues yo no sería el primero. Pero si todo el mundo se lo ha puesto y si no me van a dar trabajo, pues me lo pondré. Y entonces como que es una fuerza de la naturaleza muy potente. Entonces el hecho de que haya fracasado, por una parte me da esperanza de que en realidad los incentivos no son tan importantes. Y al contrario de lo que está diciendo Rafa, en realidad el mundo sí puede ser un poco más maquiavélico, aunque sea en el sentido positivo, en el sentido de que, mira, esta es la forma natural en la que las cosas deberían progresar en función de la fuerza del universo, pero pensamos que esto es inmoral, ilegal y engorda, y por lo tanto no lo vamos a hacer. Eso por una parte, y por la otra es que me parece que este es uno de los debates más interesantes de todo el libro, porque estamos en un momento de la historia en el que esas mismas condiciones se están repitiendo exactamente, pero ahora con la inteligencia artificial. Y el hecho de que, bueno, que sí parece que la inteligencia artificial es útil, pero la sociedad que puede crear progresar con el desarrollo de la inteligencia artificial también puede ser una distopía absoluta. Entonces me parece que hace el libro que hemos leído particularmente bueno en el año en el que estamos. Bueno, yo por volver al tema de si puede haber un sistema tan maquiavélico que nos quiera controlar o dirigir hacia un punto, cuando habla de... A mí, de estos 5 capítulos, el que más me interesa es el del control del comportamiento humano. Y él cuando habla de los métodos, ¿no? Que es los que ha enumerado Soto, ¿no? De control, bueno, de vigilancia, de propaganda, de entretenimiento, hace un capítulo aparte para hablar de la educación. Y yo creo que la educación es ese mecanismo que tienen los estados para adoctrinar, ¿no? Porque cuando la educación es pública, como en España, pues claro, los contenidos los elige el Estado. Entonces sí que hay eso... es una cosa mucho más sencilla que lo que hemos hablado de la ingeniería genética o de la inteligencia artificial, ¿no? Es algo más mundano que se lleva haciendo siempre. Y un ejemplo, pues por citar a Bastos, él dice que las deserciones que hay en la Primera Guerra Mundial son muchísimas y en la Segunda Guerra Mundial no hay prácticamente, ¿no? O hay muchas menos. Y eso es porque ya había instaurado un sistema de educación pública que generaba ese sentimiento de patriotismo. Entonces, un sistema así mucho más mundano es, bueno, menos sofisticado es la educación. Y yo creo que sí que no es ser muy conspiranoico cuando uno piensa que
que esa es la manera de controlar el comportamiento humano. Y luego lo de la inteligencia artificial, es verdad que lo menciona, pero no es una cosa que desarrolle mucho porque supongo que en aquel momento pues tampoco estaba muy desarrollado. En cuanto a la ingeniería genética, pues es verdad que vosotros habéis dicho que todavía está como frenado, ¿no? Quizás se esperaba que hubiese llegado a un desarrollo más alto a esta época. No tengo ni idea, yo es un tema que desconozco profundamente, pero es lo que habéis comentado, ¿no? El mismo ejemplo que el del coche. Si por no tener Neuralink o lo que sea no me van a contratar, pues es que una cosa que era opcional deja de serlo. Y es lo que se ve perfectamente en Gataka, que ha dicho Soto. O sea, ahí la gente que no tiene ingeniería genética son inválidos y son los que se dedican en la agencia esa de espacial, son los que limpian. Y no aspiran a nada más, simple y llanamente porque su carnet pone son inválidos. Em, y luego cuando hablas del mundo feliz, por hacer un apunto para futuros clubes, tiene una segunda parte, que a lo mejor lo hemos leído todos, Un Mundo Feliz, porque como es tan conocido, si os interesa, pues es muy cortito, nueva visita al mundo feliz. Entonces, bueno, solo dejarlo ahí y nada. Soto, ¿tú quieres añadir algo? Bueno, solo mencionar que también creo que cuando habla, porque estamos hablando como que el sistema maquiavélico, yo creo que no es como que haya alguien tejiendo los hilos, queriendo llevar por una parte o por otra, ¿no? Simplemente creo que como él dice, surge, o lo que él quiere decir es que no es que alguien mueva los hilos, sino que surge natural por necesidad, ¿no? Por la naturaleza del Porque sistema. sí, porque en principio puede ser beneficioso, ¿no? Pues sí, pues, oye, tomarte unas pastillas para la depresión, pues en principio, bueno, ¿no? Nadie quiere tener depresión. Sí, claro, pero eso es un Pero poco atacar los síntomas, pero no las causas, ¿no? Que es un poco lo que viene a... y un poco reforzar el sistema, pues eso nos hace que estemos más adaptados a este sistema que en principio, pues como él dice, no es beneficioso para nosotros, ¿no? Y luego, Pero es bueno, que, solo ya hablando de la tecnología y el control, que no lo había escrito aquí, pero creo que estaba en esta parte, pues no, también surgen nuevas formas, como dice, que los gobiernos a veces sueltan como globos sonda, ¿no? Pues ahora pensaba, ahora que hablábamos de lo del el registro ese para ver porno, ¿no? O en China, el tema de los créditos estos de buen ciudadano, o del reconocimiento facial, ¿no? Todas esas cosas que, bueno, se prueban, la sociedad las acepta, están establecidas y se quedan ahí, ¿no? Y ya no hay vuelta atrás. Una vez que pones cámara, muy difícil quitarlas, ¿no? Eso lo veo un poco ahí. Que no sé decir si es bueno o malo, también estamos añadiendo una moral, bueno, mejor esas cosas, sí, pero a veces añadimos una moral a ciertas cosas que las vemos como distopía y a lo mejor luego pues, no tienen por qué hacerlas necesariamente, ¿no? No, pero bueno, el ejemplo de las cámaras que tú has puesto es exactamente eso, ¿no? Que el avance de la tecnología y la defensa de la libertad están reñidas, que una viva a expensas de la otra. Entonces, yo creo que sí es malo, igual que lo del control para ver porno. Es que, quiero decir, allí hay una base de datos ¿por qué tienen que saber, por qué tienen que monitorizarnos de esa manera? ¿Y por qué se va a quedar ahí? Y además, bueno, ya para rizar el rizo, ¿por qué sale ahora esa noticia? O sea, ahora mismo la mujer del presidente bueno, fue a juicio el otro día. Es decir, yo creo que sí que es bastante maquiavélico el sistema. Y es verdad que no me imagino a una persona orquestándolo todo, ni a un grupo de personas. Hay muchos grupos de poder, cada uno con sus intereses, pero es verdad que, bueno, una constante del libro también, nuestra vida depende de decisiones que toman otros y sobre los cuales nosotros no tenemos ningún control. En este caso, pues bueno, este es un ejemplo, yo creo, ¿no? O sea, y además, bueno, también la gente lo que está diciendo que hace poco la DGT fue hackeada, entonces ahí los datos de 34 millones de personas pues están, bueno, que no se sabe quién los tiene, ¿no? Los datos son el nuevo petróleo. Entonces, ahora mismo, con el tema de... Es que lo de la pornografía me parece, bueno, Y delirante. también lo de los datos de las redes sociales también es un ejemplo. Sí, 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 pero bueno, las redes sociales, digamos que tú das tu consentimiento, más o menos ingenuamente, pero que, no sé, que hay un incentivo muy grande para invadir la privacidad de la gente y yo creo que eso es peligroso, que eso, pues eso va en detrimento de la libertad individual y yo creo que es algo que hay que preservar. Como fin en sí mismo, o sea, que Rafa no lo acaba de ver, no lo ve así tampoco, pero yo creo que sí, que la libertad
es, aunque yo esto no lo sé demostrar, y esto es bastante dogmático por mi parte, pero creo que la libertad es el motor de la civilización. Las sociedades más libres han sido más prósperas. Bueno, un ejemplo que se suele poner muchas veces es el de China, ¿no? China tenía una capacidad, digamos, brutal a nivel de flota, pero como estaba todo centralizado y no se podía, en pos de preservar la estabilidad del imperio, no se dejó, digamos, descubrir nuevos territorios. Ellos habían inventado la brújula, sin embargo en Europa, que sí que era como el bastión de esa libertad individual, teniendo peores condiciones, acaban llegando a América. ¿Por qué no llegaron los chinos? Pues mucha gente dice que es por ese control. Y esto no sé en qué libro lo he leído, no sé si era en este o en otro, porque ya se me hago un lío, pero yo creo que sí, que la libertad es buena en sí misma. Pero bueno. Eh, Yo también un pienso que, o comentario sea, sí que acabas de decir. también la Espera, libertad, no sé si lo he entendido. Luciano primero, por Yo favor, también pienso Rafa. que la libertad sí. ¿Oye? Sí, sí. Sí, un comentario primero, claro, ¿es la libertad un bien en sí mismo o es algo instrumental? Yo creo que eso es una respuesta muy individual y cada uno tiene su opinión. Yo personalmente creo que es no instrumental, sino que un poco como dices tú, tiene valor de por sí mismo, pero luego das un ejemplo que te contradice un poco, dices, las mejores civilizaciones son las más libres, pero entonces que estás diciendo que es instrumental, ¿no? Que la libertad solo es buena porque con libertad los chinos hubiesen descubierto América. Si la libertad es buena no hace falta justificarlo. Mm, Eso por una parte. Déjame hacer un matiz y me comentas lo Y otro. luego la Rápido. otra, No, no, sigue, sigue. y la otra parte es, no estoy tan seguro yo de que las civilizaciones más avanzadas hayan sido más libres. Y usando el propio ejemplo de China, o sea, China ha sido, a lo largo de los últimos 5.000 años, ha estado siempre top 1, top 2 y lo sigue estando hoy en día, y no es particularmente libre. Y a ver dónde va a estar en 10 años, que a lo mejor le roba la comida al Estados Unidos, o sea, que yo por eso creo que hay que defender la libertad como un valor en sí, como el valor propio que tiene en sí mismo y no tanto instrumental. Sí, a ver, entiendo que suene contradictorio porque quizá lo sea, pero voy a intentar explicarlo de otra manera. Em, yo creo eso, que es un fin en sí mismo y creo que desde un punto de vista moral hay que defenderla porque tú no tienes derecho a decirme a mí cómo tengo que hacer las cosas, ¿vale? O sea, creo que lo suyo es siempre pues respetar la libertad del otro y no intentar imponer. Luego, cuando vamos al tema de si es un instrumento para llegar a un fin mayor, claro, yo es verdad, he dicho que las sociedades que me parecen más prósperas son las más libres. Pero es verdad que China, siendo muy centralizada y muy procolectivista, ha conseguido durante mucho tiempo ser, pues eso, el número uno, ¿no? Em, Claro, es que es verdad que cuando a veces se centralizan los sistemas, pero claro, no tienes que irte a la China, también está la URSS, ¿no? Hay un momento en el que el crecimiento es espectacular. Entonces, claro, ¿está bien o no que esté centralizado? Claro, ahí es donde entra la disyuntiva esta. Como no es moral, pues yo no lo haría. Pero es verdad que si te vas a los resultados, pues coño, el crecimiento económico es muy grande, ¿no? Entonces, claro, yo creo que a largo plazo, pero claro, esto es siempre a largo plazo, ¿vale? Y eso pues puede ser una trampa, ¿no? Puede decir, ¿qué plazo coges? Pues el que más me conviene, ¿no? Yo creo que sí, que a largo plazo vale la pena preservarlo y que te va a dar mejores resultados ser libre, pero desde un punto de vista moral y luego, llámalo material o práctico, no lo sé. Pero es verdad que el argumento lo tengo que mejorar. Em, no sé si quieres añadir Bueno, algo o le según damos paso a Rafa. el último libro que leímos hablaba de Rusia. No, el último no, el de ¿Por qué ¿por qué fracasan los fracasan los países? países? Claro, Dice que al final se estancó. sí, ¿no? Y hablaba de China también, y China preveía que se iba a estancar, y ese libro es del 14, y estamos en 2024, y el crecimiento de China, que antes era un 10 o un 6% si no me equivoco, pues ahora, bueno, pues no está creciendo. De hecho, bueno, fue muy llamativo cuando hablamos con Pablo, ¿no? Que hablamos con Pablo que dijo que en los planes quinquenales de China ponía que había decidido dejar de crecer, lo que yo creo que nos chirrió a todos un poco, pero bueno, quiero decir que ese tutorizar lo que hay que hacer, esos planes quinquenales, esa de dirigismo, pues yo creo que no está bien. Pero claro, por ejemplo, el Pablo también puso un ejemplo muy bueno. Yo cuando hablé de Singapur, que dije que el PIB que ocupa el Estado es muy bajo, en torno al 20%, yo lo asocié a más libertad, pero es verdad que él lo dijo y luego yo lo comprobé, que ahí lo que impera es el dirigismo.
O sea, la economía, la política económica de allí la dirige el Estado y les está yendo muy bien. Entonces, es que aquí hay muchas variables y es muy difícil decir se hace así o se hace así. Pero como moralmente respetar la libertad me parece incuestionable, pues yo acabo yéndome por ahí. Pero es verdad que los resultados pueden variar. A veces el dirigismo puede dar mejores resultados que una sociedad completamente libre. Pero claro, es que al final lo que estás utilizando es a las personas como instrumentos, ¿no? A mí me gusta mucho una frase que no sé de quién es, pero que dice, un político solo distingue entre un enemigo y una herramienta, no sabe lo que es una persona. Y claro, yo creo que eso es lo que pasa en estos sistemas también tan centralizados, ¿no? Que se utilizan los individuos como herramientas, y eso es lo que no me parece moralmente correcto. Entonces, yo prefiero una sociedad, pues sí, más errática, pero más libre, y yo creo que al final es un poco lo que se ve. El Camino de Servidumbre no lo hemos leído, Rafa sí se lo ha leído y no sé si alguno más lo habéis leído, pero es una advertencia de lo que pasa cuando... No lo he leído, vale, pero es una advertencia que además es un libro que se escribe más o menos cuando se escribe en 1984, ¿vale? Y una cosa es una distopía, ficción y tal igual, y el otro es un ensayo, pero ambos... Yo no lo he leído, solo he leído, me leí todos los prólogos a todas las editoriales, pero cuando llegué al libro me cansé y ya no lo leí, ¿no? O sea, sé lo que he escuchado y lo que he leído, ¿no? Pero lo que quiero decir es que ambos son una advertencia sobre qué pasa cuando se imponen los regímenes colectivistas. Porque este hombre, Hayek, él venía, creo que es austriaco, ¿no? Y él había visto lo que había pasado en la Alemania nazi. Él se va a Reino Unido, está entre Reino Unido y Estados Unidos un tiempo, y él lo que quiere prevenir es de esos colectivismos, que dice que acaban siempre derivando en regímenes totalitarios, ya sea el comunismo, ya sea el nazismo, o sea, lo que sea. Pero que pueden funcionar bien un tiempo, pero al final acaban colapsando porque, bueno, supongo que... No lo sé, es que esto es como intentar matematizar lo que intenta hacer Ted Kaczynski, ¿no? Decir, oye, pues colectivismo implica totalitarismo, no sé qué tal, y luego desastre. Pues no sé cómo se pueden hacer esas equivalencias, esas implicaciones. Pero creo que un poco la historia sí que va en ese punto. Lo que pasa es que cuando hablamos de científicos de la historia, pues siempre acabamos con desastres, porque Marx, las ideas son más o menos coherentes, pero no acierta. Este hombre tampoco acaba de acertar. Y de hecho, en tu capítulo, bueno, en el blog que te has preparado tú, Luciano, no nos hemos parado demasiado, pero habla de los 5 principios de la historia y cómo predecir un poco la historia, cómo interpretarla, y me parece como muy, muy osado, pero muy interesante a la vez, ¿no? Porque dices, hostia, sería alucinante, ¿no? Poder predecir la historia. Pero no se puede, ¿no? Así podríamos a lo mejor sacar esas conclusiones, ¿no? De esto implica tal y esto implica cual, entonces por eso vamos a hacer tal cosa. Y ahí entra un poco la IA, ¿no? ¿Y si la IA puede ponerse al mando de un país y controlarlo porque no se va a equivocar, ¿no? Porque siempre a los sistemas centralizados se les echa en cara que no pueden manejar la cantidad de datos que necesitarían para tomar las decisiones. Sin embargo, una IA sí podría hacerlo, pero la cuestión es qué IA, porque no solo hay una. También hay competencia de IAs, entonces, no sé. Y ya me callo y le dejo a otro que hable. Perdón. Yo, una cosa que quería decir con respecto al tema de la libertad y de lo que si ponemos la libertad que tiene valor por sí mismo y todo, que yo creo que sí, ¿vale? Pero y es el punto de vista que trataba de decir antes. Sí, perdón, Soto, que está diciendo algo. No. Vale, que era el punto de vista que quería decir un poco antes, pero es como el mundo liberal, ¿vale? Y ahí también voy a decir, David, por la manera que, por las discusiones que yo he tenido con discusiones de buen rollo, eran como que él pone mucho, creo que pone mucho en vez de la libertad, igual que los liberales, el concepto de libertad de no coacción que tiene un liberal, que tiene el Rayo, por ejemplo. Y parece que eso es lo más importante, lo ponen como si fuera un dios, ¿vale? Y parece que conviene en sí mismo, pero realmente dice, bueno, vale, me puede parecer bien eso en tu ideología, pero es que realmente una cosa que yo creo que le da un poco de miedo reconocer es que realmente el otro concepto de libertad positiva lo valoran casi tanto como el concepto de libertad negativa. ¿Y por qué? Porque además ellos lo que persiguen no es tanto que la libertad sea un bien en sí mismo, la finalidad en sí misma de la sociedad. Una sociedad en la que todo el mundo está trabajando 15 horas para poder sobrevivir, que sea muy libre y que sea cero coacción, no le prefiere a un liberal. Al liberal prefiere una sociedad, también el liberal prefiere una sociedad en la que trabaje 7 horas
aunque el Estado te esté quitando parte de los impuestos y tú tengas una libertad positiva en la que puedas dedicar parte de esas 15 horas, pues esas 6 horas de diferencia entre las 7 que trabajas en Bangladesh, perdón, entre las 15 que trabajas en Bangladesh y las 6 que trabajas en España, o 8, y puedas utilizar esas 7 horas como una libertad positiva en la que puedas hacer otras cosas, es decir, no te estén comiendo, no estés obligado a que se te coma el tiempo de tu vida, aunque no haya una coacción que te obligue a ello, explícita. Entonces, creo que el mundo liberal debería, que se le olvida mucho y que cuando voy hablando con David, empieza yo creo que a valorar de nuevo, muchas veces cuando discutimos, la incoherencia que es defender la libertad como una finalidad social en sí misma. Creo porque, y con esto, por ejemplo, cuando nos ponemos a hablar sobre el monopolio de la violencia, cuando nos ponemos a hablar sobre la justicia, sobre defensa, cuando nos ponemos a hablar sobre música, incluso sobre educación, yo creo que, aunque los liberales lo habitual no lo digan en su discurso, valoran tanto la libertad positiva como la negativa, pero siempre hacen solamente mención a la negativa. Y también esto es debido a que normalmente, ¿vale? Y aquí yo creo que voy a decir algo polémico, pero bueno, va a ser una frase como que utilizaría un izquierdista, un socio izquierdista, pero normalmente se le olvida eso porque también, normalmente la gente que es defensor tanto del liberalismo, pues también ha tenido unas condiciones materiales pues relativamente medio buenecillas. No solo, hay mucha gente, estoy generalizando mucho, hay mucha gente que ha tenido unas condiciones materiales de mierda y aún así defiende solamente la libertad negativa y no la positiva. Pero creo que pasa también por eso precisamente. Pero cuando empiezas a hablar con ellos mucho, creo que también se ve el plumero de que esa libertad positiva la valoran también mucho. La valoran también, vamos, en una medida que yo creo que les avergonzaría reconocer. Vale, si os parece, Javi ha intervenido menos en este bloque. Si quiere decir algo y pasamos al siguiente, a no ser que alguien quiera decir algo más. Yo la verdad es que no tengo nada que añadir, eso me refiero en este bloque. Vale, pues si os parece pasamos al siguiente y vamos ya finiquitando este libro.